Hola, Roda. Hola, Beth, ¿cómo estás? Olá, Cecília. Olá, colegas. Buenas Hola, noches a todas. igualmente. Vamos a esperar un segundito que Hola, se está buenas sumando noches. gente. Buenas noches. Hola, Hola. Bueno, yo desde hola a aquí de todos. Zaragoza, calculen. ¡Ay, Miren qué la bien, hora. María Elena! Sí, es bien tarde, sí. Sí, a las 2 de la mañana, solo que me llamó mi hija y me despertó y me llamó de Chicago. Y nada, sabes cómo somos las mamás. Con hijas que no se callan. Qué fuerte esa película, vale. Me dejó Mm. pegadísima, pero muy bonita. Qué buena escogencia. Así que estoy aquí para oír si no me duermo. Buenas Bueno, noches, nos ¿cómo están? escucharemos entre todos, sí. Hola, Majo. ¿Cómo Hola. va? Esperamos un par de minutitos y arrancamos, porque veo que está entrando gente. Ok, ok. Carmelena, tú eres de la Caracas, ¿verdad? Sí, sí, yo soy de la Caracas. ¿Vienes a Lisboa? Ah, sí, al Congreso. No, no voy al Congreso, no voy al Congreso, pero varios de la Caracas van. ¿Tú sí vas a estar, Sí, María Elena? sí, sí, claro, está Ay, qué aquí chévere, mismo. Va a qué estar, chévere. yo la tuve a, ¿cómo se llama? A Cristina Barberá en una Ajá, actividad científica con nosotros en la zona norte. Qué bien está esa chica, vale. sí, sí, Qué sí, sí, película, qué película. Cambiar sí. idioma. ¿Qué dice aquí? No se detecta el idioma. No, nada. Sí se No, oye. lo que pasa es que, tú dices lo que dice ahí de lo del idioma, es porque tú sabes que aquí hay personas de Brasil, entonces Ah, tienes la posibilidad de poner allí traducción para que se entienda mejor. ya, ya, ya. Lo de que cada quien necesite, del español al portugués o del portugués al Qué español. bien, qué bien. Sí. Sí, no, Cristina es muy joven, pero muy talentosa, la verdad. Bella, bella, Sí, bella. sí. Estuvo muy bonito. Y bueno, los invito de una vez, que ahorita vamos a hablar sobre trauma y silencio con Luz Marina Orejana, que va a presentar un trabajo de niños allí en Perú Ok, o en México, no sé, ok, sobre, En sí, México estás estuvo enterada, trauma y en silencio. junio, ok. Fue ella. que fue una interregional Y en junio ahorita, sobre y el ahorita, silencio y ahí estuvo ajá, Luz el trauma y Marines. Sí, silencio, ok. Y ahorita sí, se sí. presenta con nosotros. Bueno, le estamos dando el chance porque vienen las vacaciones, ¿no? Ok. Ok. ¿Qué tal Gracias. estuvo eso? Buenísimo, porque es un poco parecido a esto, ¿no? El trauma y el silencio. Qué bueno. Bueno, si les parece, empezamos y se irá sumando gente para que no se nos haga más tarde, ¿sí? De acuerdo. Eh, Sí.
en virtud también de todas las personas que han estado puntualmente. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes para algunos, ¿sí? No todos me conocen, yo soy Cecilia de Rosas de la Sociedad de Mendoza y coordinadora del área de niñez y adolescencias de FEPAL. Hoy vamos a comenzar lo que sería para nosotros el tercer ciclo, porque hemos dividido nuestras actividades en ciclos, ¿sí? Y después de dos temas bastante duros con los que trabajamos, que uno tuvo que ver con el abuso y el otro tuvo que ver con la orfandad en que quedan a veces los bebés, niños y adolescentes en este momento, Sí, pensamos darle un giro y ver cómo se va estableciendo en la mente la ética y la estética, que pueden ser posibilidades que ayuden en momentos de mucha dificultad cuando hay algo de esto que se va estableciendo internamente. Em, es una temática difícil que seguramente vamos a seguir trabajando y como ustedes saben, siempre cada ciclo empieza con un cine debate que nos permite ir construyendo un poco pensabilidad a todos, ¿no? En una red donde todos nos ponemos a pensar. Eh, bueno, les agradezco su presencia, para algunos aquí es un poquito más tarde, eh, y quiero agradecer especialmente a dos personas de mi equipo, Santiago Carballo y Clementina Faraggi, que está por ahí, porque cada vez que nosotros seleccionamos una película, tomamos escenas que son cortos y tratamos de hacer la traducción para poderla seguir tanto en español como en portugués, y ellos hacen un gran trabajo para que esto sea posible. Así que, bueno, les quiero agradecer especialmente, ¿no?, por esta tarea. Bueno, como siempre vamos a ver algunas escenas seleccionadas de la película, espero que la hayan podido ver todos y después nos pondremos a conversar, ¿sí? Ahora sí, sí. Eh, Fue una selección de imágenes. Seguramente quienes vieron la película tienen otra serie de imágenes también conmovedoras que traerán un poco al diálogo, ¿no? Así que podemos comenzar a conversar sobre la película. Si van pidiendo la mano con la reacción de la pantalla, yo voy a poder seguir el orden para darle las palabras, ¿sí? Carmen. ok. Bueno, yo coincido con María Elena, que es una película dura. Yo tuve la oportunidad de verla y bueno, y ahorita refrescando con las imágenes que ustedes amablemente nos traen. Con relación al tema, yo diría que lo que me parece, una de las situaciones que me parece más valiosa de la película es como ofrecernos los contrastes, ¿no? Entre, digamos, la diligencia y el trato tan diligente de estos papás adoptivos, por llamarlos de alguna manera, y la negligencia en la que vivía esta pobre nena, ¿no? El respeto por el timing en esta familia, digamos, adoptiva, que creo que me impactaba el respeto por el timing del proceso de cada quien. O sea, al padre adoptivo no se le forzó a que aceptara a la niña cuando todavía no podía hacerlo, sino que se le invitó a través de la esposa, como que, bueno, pudiera darle un lugar, ¿no? Con esto de, bueno, darle las buenas noches, haz esto, ¿no? Pero sin forzar el vínculo, ¿no? Y bueno, por supuesto, la señora súper amorosa, ese respeto por el timing y el desencuentro total con la familia de origen, o sea, era como impactante, ¿no? Cómo esta familia además le transmitía a esta niña, más allá de un modelo familiar distinto, le transmitía también un modelo de vínculos con los otros diferentes, ¿no? Como cuando esto de que la señora ayudaba solidariamente a su vecina, pues con el problema que tenía, cuando, bueno, ella venía de una casa donde
bueno, ni siquiera se ocupaba, y bueno, y por supuesto el contraste entre el padre adoptivo y el padre biológico era una cosa impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que pensándolo también a la luz de los contextos, otros contextos, bueno, también pensaba en cómo a veces nuestros niños también están un poco como solos en muchas de las crianzas con todo lo que es las redes, los aparatos electrónicos, etcétera, cuánto también a veces están un poco solos como esta niña en la primera parte de la película perdida en alguna parte, acostada en alguna parte sin saber dónde es que estaban, ¿no? Incluso el regaño del papá adoptivo, porque al final el papá adoptivo cuando la regaña porque ella se pierde, al final es un regaño amoroso, ¿no? Porque es alguien que la está mirando, pues. A diferencia de esta falta de mirada que es súper conmovedora de esta pobre niñita, ¿no? Donde no tenía lugar en ninguna parte, ni en la escuela, en las imágenes de la película donde uno ve en la escuela que la pobre nena no era como mirada amorosamente por nadie, ni en la casa, ni nada, y bueno, encuentra este refugio y por supuesto el duelo para ella y el duelo también para los padres adoptivos bueno, de perderla, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre decir. Desde acá no es Mónica. Sí, me parece que es una película que muestra muchísimas aristas, ¿no? Me Ujú. parece que, que por un lado tiene esa cosa de crudeza y de rudeza vincular, pero por otro lado tiene, no sé, voy a decir algo que me sale medio poético, pero no sé si no era la idea, pero como una belleza del silencio y de las imágenes, ¿no? Porque los personajes, hay muchas miradas y muchas cosas que se insinúan, pero no se hablan. Eh, y, y pensaba, ¿no? Eh, todo el tiempo cuando yo vi la película me preguntaba cuál era la temática central, ¿no? La temática central era cómo se constituye el lugar de un hijo. La temática central era cómo es la evolución de un niño en una familia, cómo se adviene padre. eh, Porque hay distintos ejes, ¿no? Uno es el eje de la pobreza y de la falta de recursos, sobre todo del padre de biológico, ¿no? Para llamarlo de alguna forma, que tiene una rudeza y es un personaje que a uno le da un poco de hasta de enojo, ¿no? De su violencia, pero de la rudeza parece, ¿no? Que tiene que dejar a su hija y la cosa emocional le juega tan mala pasada que se lleva hasta la valija de la ropa que llevaba. Eh, pero no por insensible, sino por el momento que estaba viviendo, porque no debe haber sido sencillo para él. Uno no empatiza con ese personaje, pero no debe haber sido sencillo elegir un hijo y llevarlo porque no podían alimentar a tantos y cuidar a tantos. Y por otro lado, la situación, porque parecen re buenos y re pródigos estos padres, pero de alguna forma esta mujer reemplaza a su hijo que falleció con esta nena, ¿no? La viste de varón, la viste con la ropa del otro chico. Es el marido el que le dice, vamos a comprar ropa, ¿no? Ahí aparece como una función paterna, una función tercera que dice, no, no, este chico es distinto del otro, ¿no? Pensaba que desde todos los ejes que uno podría pensar, y cómo la niña que prima facie en su casa estaba como perdida, ¿no? No estaba como narcisizada, no estaba catequizada, no era mirada, como dijo la colega. Bueno, a partir del vínculo con estos otros padres, empieza como a mostrar muchísimas cosas que ella que tiene, que alberga en su interior y que puede compartir, ¿no? Como si hubiese estado en su evolución un poco frenada y al contacto humanizador con estos papás, eh, puede,
puede abrirse y puede seguir su evolución, ¿no? Me Mm. hacía acordar, hace mucho cuando yo empecé, acá había una colega de una asociación de psicoterapia infanto-juvenil, que ella hablaba que había dos tipos de psicopatología en la infancia, ¿no? La psicopatología por regresión y la por no evolución, ¿no? Por fijeza y no evolución. Y quien miraba a esa chica le veía, podría atribuirle, antes del contacto con esta otra pareja, como rasgos, entre comillas, autistas o de ensimismamiento o de depresión. Y cuando arma este otro vínculo, aparece una chica con totalmente otras características y que puede mostrarlas y que puede compartirlas y que puede denunciarlas, porque la última escena de la película es sumamente conmovedora, ¿no? Cuando le dice papá o dice papá, es medio ambigua porque no se sabe de qué está hablando, pero después por lo bajo le dice la persona que la tiene sostenida, ¿no? Eso. Gracias, Mónica. José, ahora te doy. Bueno, gracias. ¿Saben qué me pasó a mí? Yo había leído de la autora de este libro, que se llama Clara Egan, porque el libro se llama Tres Luces. Y justamente cuando empecé a ver ahora el compaginado que hicieron, yo me puse a pensar en esa nena que yo había leído el libro y comprobé que era esa nena que yo había soñado cuando leí el libro, que les diré que no es tan dramático. Esta nena acompaña el duelo de la señora, que la quiere muchísimo, y la autora del libro transcribe con palabras muy claras los sentimientos de esta nena y la belleza de cómo a veces el silencio cura. Y el impacto que yo tuve al leerlo no es el que tal vez la película transmite como algo muy duro y terrible de padres que no la... En realidad los padres la habían dado porque no tenían dinero y estaban viviendo en muy precariamente, y esta nena la toman, esta familia, y el señor es muy delicado con ella, y la señora es la que más habla, la que le habla del secreto al principio, con lo cual a uno le queda la idea de cuál será el secreto. El secreto era el niño muerto. Y es cierto, pero la nena va acompañando amorosamente la situación de esta familia adoptiva, que en realidad no sabía por cuánto tiempo se iba a quedar, porque le dijeron que la tenga lo que quieran, pero no era porque no la querían, había algo diferente a lo que yo percibo ahora en los comentarios. Por eso me gustó hablar, para dar cuenta de cómo la literatura, cuando uno la lee, puede transportar a otras partes del sentimiento de esta nena, que era realmente, consiguió esta nena y esa señora, para mi gusto, ¿no? Elaborar ese duelo tremendo de la muerte de esa criatura. Y en el libro ella corre, corre, corre desesperadamente hasta que llega al lugar del agua, al pozo, y ahí se queda mirando, que es una escena muy bella, al leerla realmente conmueve, y después regresa y ahí hablan del niño muerto. Bueno, yo quería comentar esto porque es todo justamente las diferentes aristas y vértices de cada comprensión. Me pareció una salud enorme la de esta nena, que recupera también su propia familia, que es la que finalmente ella quiere volver a la mamá, porque la señora cocina de una manera con la manteca y la mamá hace lo que puede de otra manera, y cuando vuelve, porque ella también extraña a la mamá, ¿no? En fin, les recomiendo leer el libro, que es muy pequeño y con una literatura exquisita. La película no la vi, así que ahora me estaba enterando de cómo era el tema. Gracias. Gracias, Josefi. Ve. Bien, lo que llamó mi atención fue en el começo del filme, cuando la niña está escondida, ¿no? Y me ocurrió
como una posibilidad de los niños muy pequeños que se ponen escondidos, ocultos, para que ellos puedan testar su capacidad narcísica de que ellos pueden ser procurados y encontrados, ¿no? Como una búsqueda de una calidad de su potencia narcísica junto a los adultos, ¿no? Y toda la película es muy linda en esta observación, en este punto de observación, por ejemplo, en el momento del baño, en que la, la, la señora, ¿no? Puede cuidar del cuerpo de la niña. Es un momento muy lindo del filme, como un inicio de la narcisización concreta con un cuerpo vivo y no más una, creo que una posibilidad de elaboración de un niño muerto, de su hijo muerto, ¿no? También el momento muy lindo cuando podríamos ver tres luces. En este momento la niña tenía un lugar, eran tres, ¿no? El- la dupla, la pareja, y ella que junto tenía un lugar, un sitio, una vez que vivía en una familia que las personas no tenían sitio, no tenían lugares, ¿no? Las crianças no existían. Entonces, por más triste que esta película fue, puede ter sido, para mí fue muy lindo en estos aspectos de la posibilidad del desarrollo narcísico y de la movilización narcísica en una pareja que vivía el duelo. Gracias, Beth. Bueno, yo me había dado la palabra porque la verdad que las intervenciones que van teniendo me ayudan como a ir pensando otras líneas. Creo que esto de ser visibilizada es como muy importante porque también el papá adoptivo cuando no la ve se angustia muchísimo y donde la ausencia empieza también a tener un lugar, ¿no? Em, Pensaba que es buscada y es buscada en múltiples sentidos, en a ver qué quiere, qué le gusta, si es su tiempo para ir, si todavía no es su tiempo. Creo que otra de las cosas de que ustedes hablaron fue esto del respeto, ¿no? De los respetos por el tiempo de la niña y la dedicación, porque cuando la peinan y cuentan, ¿no? Me parece que es también cuánto tiempo se está dispuesto a ofrecerle a esta niña, cosa que en la casa no se podía, ¿no? Por la cantidad de sus hermanos, porque su mamá estaba un poco superada por la situación, porque su papá, bueno, parece que estaba en otras cosas. Y a mí me llamó mucho la atención también la imagen del aljibe, cuando van juntas y cuando miran ambas el agua y cuando ella puede tomar el agua, porque me parece que es una forma de decir que las dos tenían un duelo importante, que se entendían no solamente en lo bueno que podían tomar juntas como el agua, sino podían entenderse las dos en el dolor de la pérdida. Y me parece que el poder compartir con alguien tanto las cosas amorosas como las situaciones de duelo y de tanto dolor, hacen este vínculo especial con estos papás adoptivos, porque es cierto que le ofrecen mucho y ella también les ofrece mucho como capacidad, ¿no? De poder reparar esta función paterna y esta pérdida que ellos tuvieron. Entonces, ese me pareció un momento muy bonito también de la película. Eso. Majo, ¿podés? Ok. Em, bueno, creo que es un film exquisito, una propuesta estética donde se abordan temáticas
duras, dolorosas, traumáticas, pero con un impacto estético que lo hacen como metabolizable y digerible, ¿no? Lo que además me impacta es la mutua transformación en el vínculo entre esta chiquita no alojada o con un encapsulamiento y esta familia, ¿no? Y se abordan temas que vamos a abordar a lo largo del ciclo, ¿no? Lo de los secretos, lo de los silencios, la verdad. Eh, y lo que yo quería rescatar es las raíces tan tempranas que tiene la ética y cómo el ser subjetivada, mirada, respetada, alojada, va permitiendo también como la constitución de otro destino, de otra ética en esta chiquita. Y me parece que también, como decía Ceci, transforma a los padres, ¿no? Cuando le dice, bueno, pero ¿tiene que haber secretos o no tiene que haber secretos entre nosotros? Me parece que también la niña tiene un lugar transformador en la dupla. Este, y eso, y ver todo este proceso, como cuando va sintiendo los objetos externos e internos más sólidos, puede salir de este encapsulamiento y tiene un destino distinto a lo que podría haber sido originalmente. Nada más. Gracias, Majo. María Elena, que estás despierta. Bien, y estoy despierta todavía. Es muy dolorosa la película, la verdad. Me impactó tanto que estoy aquí. La verdad es que yo pensaba que habían distintos estratos en cómo llegaban los pacientes, ¿no? Niños. Que hay niños que nos llegan en ese estado, ¿no? Cómo llega ella al principio, sin palabra, abusada, descuidada, maltratada. Toda una escenografía como la que uno puede recibir un niño, con un aislamiento brutal de sí mismo. ¿Cómo poder hablar de eso con un niño, no? Esa es una pregunta para ustedes que son analistas de niños. Y la otra, ¿cómo se va transformando una relación terapéutica que, que a todas luces es positiva, ¿no? Pero con un debido tiempo. Esto del silencio que alguien dijo, ¿no? Permitir ese silencio, yo creo que ese silencio nutricio, el momento en que el Señor le da la leche al becerrito y le dice, ¿por qué no puede tomar leche de la madre? Porque venden. A mí me parece muy simbólico para ella, ¿no? Yo quiero oír a todos los analistas de niños que piensan de la película, porque yo no soy analista de niños, estoy aquí como, pero me impactó, me impactó. Me gustaría saber si ustedes se pueden ver allí tratando esos primeros momentos de una constitución psíquica tan frágil y cuánto tiempo requiere, que allí fue un mes, pero cuánto tiempo requiere para luego transformar eso en otra cosa, ¿no? Que se pueda figurar, que se pueda simbolizar, que luego se llame al Señor callamente y que se pueda atrever a abrazar a ese que se llama papá, ¿no? Mirando al padre afuera, pero estaba dentro ya, ¿no? Un padre distinto. Bueno, dejen muchos. Gracias, María Elena. Isla. Bueno, Ahora. además de varios, bueno, hay muchos vértices para la observación. La paternidad, la maternidad, la parejidad, sí, los hermanos, eh, toda la comunidad que pueda o no pueda alojar, pero a mí me parece, a mí me impactó un vértice mucho y es la vida y la muerte. La llegada de un bebé, ¿sí? Y enfrentarse a un bebé muerto, ¿sí? Vivo en la mente de esos otros padres,
porque las funciones paternas, parentales, sí las cumplían mucho mejor en muchos aspectos. Por ejemplo, eh, no solamente por la falta y la muerte del hijo de ellos, sino porque no tenían otros hijos. ¿Sí? Ujú. Con la nena había otros hermanos y se notaba al inicio de la película que había dificultad por abarcarlos y contenerlos, ¿sí? Y alojarlos a todos juntos. Esta chiquita fue la que eligieron para que saliera, ¿sí? Mientras llegaba el nuevo bebé, ¿sí? Que es una vida, que es vivir y que seguramente le dio a la familia, curiosamente, ¿sí? Más espacio para que la niña volviera, ¿sí? Entonces hay muchos vértices también de observación, no solo las parentalidades, ¿sí? Sino esto, y la niña cómo reconocía, ¿sí? Las bondades, ¿sí? Como la niña también reconocía lo que no cuadraba en ella, con los comentarios de la vecina, por ejemplo, ¿sí? Ella no oía y contenía esto de una manera no crítica. Es una niña inteligente que supo pensar tanto su ida de casa como su permanencia allí, como el ocupar el lugar de un niño muerto y aún así seguir viva ella, Mm. tanto en esa parentalidad como volver viva donde sus padres, sí, habiendo afianzado un amor paterno, aunque no fuera por su padre biológico, pero ya había un amor paterno allí. Bueno, eso y de verdad, eh, es una película que es casi toda maternidad. Un bebé muerto, una madre, otra madre, ¿sí? Bueno, eso. Gracias, Hilda. Emily. Buenas noches. Yo vi la película completa. A mí la película me impactó y me gustó mucho de todos estos puntos de vista de lo que han hablado desde el punto de vista estético, el tema. Y yo hago hincapié en algo en la que hemos hablado, y es de la importancia de la función parental de ambos padres que muestra esta familia adoptiva, en donde el padre cumple con las 3 P de papá: proveedor, protector y paradigma, y la mamá, el cuido. Lo otro que me llamó la atención es este proceso de duelo de estos padres adoptivos, en donde pierden un hijo, a ella la visten con la ropa del hijo, pero la madre, esta madre adoptiva, cuida a una niña, ella la peina, la trata con delicadeza, como intuitivamente a una niña. Ella no la superpone en el duelo al varón. Sí, sí elaboran el duelo, pero no se confunden en la mente de la madre. A mí me llamó la atención porque yo decía, esta mamá no confunde a esta niña, a pesar de que la viste con la ropa del niño, con, con el hijo. No, no los confunde. Son dos personas para ella. Y luego este padre que rescata, y tú la vas a llevar así a la iglesia, no le vas a comprar ropa. Em, entonces, es una cosa donde el padre, la función paterna que es tan importante, entra con esa potencia que se necesita de las funciones paternas y maternas, las dos en sus potencialidades y en sus diferentes roles, que es algo
que nosotros y sobre todo los que vivimos en latitudes, en estas latitudes, oye, confrontamos tanto, ¿no? Y en relación, es que tiene muchas cosas, pero en relación a la familia de ella original, bueno, es una familia pues de muy, muy escasos recursos, pero también, no sé, como muy, muy perdidos con tantos hijos y tantas carencias en la vida, hasta de ellos mismos, ¿no? Y Sí. no por malas gentes, sino, bueno, porque están perdidos. Bueno, yo diría eso y con todos los demás que han dicho, pues, pero es esto de la función paterna y materna, ¿no? Gracias, Emily. Gladys. Gracias. Bueno, yo les voy a decir, ¿me oyen? ¿Se Sí. oye? Sí. Fíjense, a mí me llamó la atención el nombre y puede que sea por algo mío de familia personal. Yo tengo una sobrina que es muy, muy observadora y la novia de un hermano mío nos parecía, que era como muy callada, muy reservada, muy tímida. Y mi sobrina la ha definido. Es que María no habla por hablar. Y a mí esta chiquita me dio la impresión de que era una pequeña callada, reservada, en medio de aquella familia, con unas hermanitas grandes dicharachera hablando de la sexualidad de una manera muy linda, que si el ternero y cómo es que el ternero le mete el toro a la vaca, el bebé y no sé qué, y van a nacer los dos bebés, y fulanita lo dijo y no sé cuánto, o sea, me parecía una belleza de conversación en aquella mesa, ¿no? Por cierto, la mamá no les hace desayuno, tiene un montón de muchachos, el papá le dice coman un pan con agua, o sea, voy a confesar otra cosa. Les juro que yo toda la película estaba con miedo, por eso mismo de que la pone como una niñita, como son los niños víctimas de abuso físico y sexual, que suelen ser callados, retraídos, los más tímidos. Y yo todo el tiempo estaba asustada. Ay, es el papá. Y el papá con aquella cosa medio misteriosa que aparece así, que fuma. Yo, ay, ya la van a violar. Después el otro, ¿cómo se les ocurre dejar a una niña sola con una familia que no conocen? Yo, ay, Dios mío, ya va a aparecer el violador. O sea, les confieso que yo pasé toda la película asustadísima porque nos iban a violar a esa niña tan preciosa y parece que en ningún momento pasó. Otra cosa que me pareció genial, el principio de la película, ella está escondida porque se orinó. Es una niñita grandecita que ya no debería orinarse. Yo no sé qué edad tiene ella, pero más de 5 tiene, que es hasta donde ponen el tope que se vale la enuresis. Esta muchachita tiene que 8, 9 añitos y se orina en la cama y claro, ella está escondida por allá en el monte y cuando llega encuentra la cama destendida, es decir, ya se descubrió el pecado. Y la mamá la descubre debajo de la cama porque vino con los zapatos sucios, o sea, pero no la reprende demasiado. Le dice, ya yo te vi que venía con los zapatos sucios. Y ella después, sentada en la mesa del comedor, bueno, donde están comiendo, mira a la madre colgando las sábanas que ella había orinado. O sea, da la sensación en la película, hablando de ética y estética, que ella se reconoce responsable de esa tarea que está haciendo la mamá. A mí me pareció tan bonito eso. Y esta niñita resulta calladita, pero a ella se la llevan a casa de unas personas que no van y ella va tranquila, segura, tiene algo propio que la acompaña, que debe ser ella misma, sus pensamientos. No sabe leer porque para leer hay que tener en la casa una mamá que te ponga a leer. Es decir, la otra es una maravilla leyendo, la vecinita. Además, increíble, me parece una sensibilidad el director, el texto de ella que le toca leer es de llorar.
y el texto de la amiguita es de cantar, es de alegría. O sea, me pareció genial el director haciendo esa diferencia entre las dos. Entonces, no sabe leer porque no tiene el apoyo Sí, familiar para simulada. poder ella evolucionar en una cosa escolar. Pero está clarísima, cuando le preguntan responde, sabe las cosas. Me parece además que hasta donde entiendo, todos nosotros los que estamos aquí somos latinos. Somos latinos. Lo más que hay de diferencia es que hay unos que hablan portugués brasilero y nosotros que hablamos español. Pero no me dirán ustedes que esa cultura que vimos tiene un tempo, tiene unas maneras, tiene unos modos que distan mucho de nuestras maneras. Y sin embargo, uno capta lo profundo del respeto, de los sentimientos. Ven acá, ven allá, no sé cuánto, con aquella delicadeza que tratan a aquella muchachita. Pero a mí me parece esta niñita maravillosa, o sea, me la veo bien, la veo, creo que María Elena es la que estaba muy preocupada por los niños que nos llegan así. Si nos llega una niñita así y en la oportunidad de la sesión, como esta chiquita, en un ambiente donde ella puede mostrarse, se muestra, lo que está haciendo es, bueno, que no ha tenido la oportunidad, pero cuando tiene la oportunidad de ver una niñita sensata, sensible, pareciera que ella intuye el secreto de una vez y no sabemos por qué. Capta imágenes sensibles del señor mirando por la ventana, de la otra poniéndose el delantal. O sea, esta niñita está cargada ella de un montón de recursos tan preciosos y delicados. No sabemos a dónde se va a ir. Esa es otra cosa maravillosa. No sé la señora que leyó el libro si nos hace un spoiler, porque la película no lo dejó saber. Si la niñita se queda, porque ella le dice papi al que viene corriendo, pero luego abraza al otro, como dijo alguien también ahí en el oído, le dice papi. O sea, ¿qué más hubiese querido que ella se quedase? Pero yo en mi optimismo pensaría que la lleven siempre en verano para allí, que esté siempre, creo que eran tíos, es más, que la lleven siempre con los tíos, que ella pueda estar allá. Fíjense cómo no entró en los chismes de la señora súper chismosa. Qué personaje, ¿ah? Esta señora venenosilla, y chucu, 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 y no te lo han dicho, y no te contaron, y tú, ¿por qué estás vestida así? Ay, esta señora, eso sí fue lo más maligno de la película, si cabe decirlo. Peor que los padres juntos y peor que Es todo. verdad. La malignidad en dos Gracias. paticas, esa vecina. Bueno, lo que le quería decir es que yo la vi así la vi yo. Gracias, Gladys. José. Yo quería decir eso, que el libro no ofrece nada nuevo de la película, termina igual, porque lo que se capta es que esa nena aprendió a salir de adentro de ella y expresar su tristeza o su alegría o su amor y puede volver a la casa con un cambio en ella. Por eso es una niña saludable y por eso en realidad hay que dejar un poco el tiempo, a veces que uno no se apure a hacer interpretaciones traumatizantes, porque ella tiene adentro ese proceso que bien dijo Hilda, en un espacio y tiempo de nacimiento. Esto surge cuando está por nacer su hermanito y ella se va. A mí me hizo acordar a la vida de Esther Vick, que también los padres la dan a la abuela porque tienen bueno, porque están medios así alterados y no la pueden criar. Y después cuando ella vuelve, Vic vuelve porque ya está embarazada también la madre, la abuela, en un proceso de la vida, ¿no? Pero volviendo a la película, me parece que sí, que rescata lo más saludable que puede haber dentro de una organización psíquica que no se traumatiza realmente, ¿no? Puede salir. La verdad que la mala es malísima, es una hiena víbora y envidiosa, por eso es tan mala, como dice Gladys. Sí, Bueno, totalmente. Mala, pero maluquísima. la superan, las buenas la superan. Sí, pensaba en esa línea desde lo que hablábamos del secreto, porque yo creo que cuando la niña llega a la casa
hace referencia, lo puedo contar, como que hubieran secretos, pero otro tipo de secretos en su casa, distinto a lo mejor de esto que no sé si era un secreto, era algo que necesitó de un tiempo para ponerse palabras, que era la pérdida del hijo de ellos, que me parece que fue algo que fue surgiendo en la medida que se da un vínculo de mayor como intimidad. Y esta señora tan intrusiva con sus preguntas que realmente era mala y cizañera y quería meter cizaña, pero la niña algo capta y cuando le preguntan dice, no fueron tantas las preguntas y las va diciendo en la medida que cree que los demás también la pueden recibir. Eso me parece algo que ella ya traía. La otra cosa que Sí. me llamó la atención es que cuando el padre biológico llega a la casa, dice que sí, que cortaron el heno, que estaba la sala llena de heno y que se golpeaba casi la cabeza y la niñita ya había dicho que no lo habían podido cortar. Me parece que esos son los secretos o las mentiras que ella traía y estos papás mentirosos en cuanto agrandados de una situación de que ellos no podían sostener. Y la niña, otra cosa que había captado bien y que me parece que hace al objeto ético y estético en su interior, es que cuando la mamá adoptiva le dice, mira, le podemos dar dinero o algo a tu mamá para ayudarla, ¿crees que lo va a poder recibir? Ella había diferenciado muy bien la capacidad de recibir de la madre, que hay que tener humildad para poder recibir ayuda, y el padre que no la iba a poder recibir. Y eso nadie se lo enseñó, pero algo de esta niña interno le permite hacer esas diferenciaciones valiosas, me parece, para su crecimiento. Sí. Eso realmente lo pongo en valor. Como una niña muy observadora, Cecilia, Mm, muy sí, observadora, o sea, dentro de lo callada, a mí me llamó la atención esto, lo observadora, lo perspicaz, bueno, que ustedes lo dijeron, lo intuitiva, o sea, habla sí, como dice Gladys, lo necesario, no más. mm, Sí, sí. sí. Y Bueno, esta búsqueda, ¿no? Que la retan porque sí, se va cuando el padre está limpiando, pero ella fue a buscar algo para ayudarlo también a limpiar, lo cual me sí, parece que es muy simbólico, ¿no? De esta situación que todos tenían que atravesar y se ayudaban como a las que no reparaciones podía. mutuas, ¿no? No, y que culturalmente en esos sitios, pues los niños aprenden los oficios. Ah, me Sí. recuerdo, yo vi una vez un muchachito como de 8 años que venía de Galipán, Gladys, de Galipán, y su padre era agricultor. Y yo le pregunto a él, ¿y qué quieres estudiar tú? Agricultor como mi papá. Mm, sí. Sí, o sea, vienen también de ese medio, fíjate, pelando las papas, limpiando las ciruelas con la mamá. O sea, es esto de la vida de estos campos, pues, que también es lo cultural, ¿no? Lo que Sí, está sí. también, es verdad, tiene una estética. Yo también tenía el miedo, Gladys, ya la van a violar. Dios mío, y cuando se fue en la noche con el papá, yo decía, Dios mío, pero Mm, no, no para nada. El respeto estuvo siempre presente, esta cosa, ¿sí? sí. De rescate de la Pero, parentalidad, del padre, bueno, rescatar al padre que es ha sido tan maltratado, actualmente, ¿no? Nos La figura delatamos, de Emelín, con papá. ese prejuicio, ¿viste? Nos delatamos con ese prejuicio y con esa angustia de que hay tanto niño abusado, tanto niño violado. O Sí, sea, estamos como predispuestos, ahora que tú lo dices, que tú también lo sentiste, ¿verdad? yo Y también lo nunca pasó, sentí. por ahí no iba la película. No, y cuando le dio la galletita fue Sí, muy cariño bien. puro, fue muy sí, bello. sí. Estamos con esa, sí. Bien. Le vamos a dar la palabra, perdón, a Verónica, ¿sí? Hola. Hola. Bueno, yo también había leído hace años el libro. Yo soy fanática de Claire Keegan. Es
Ella es irlandesa y el libro de hecho se llama Tres luces, ¿no? Como las tres lucecitas Ujú. que aparecen ahí. Y es un momento en el libro como como que se resalta como hasta más que en la película, me parece. No sé si, Josefina, estás de acuerdo. Como que es un momento muy poético, muy exquisito el momento de las tres luces ahí también cuando las mira, ¿no? Yo pensaba también que en otros libros Claire Keegan habla de que ella siempre le fascinó, le admiró y le asustó la rudeza y la crudeza de las mujeres en Irlanda, con esa cosa tan rough, tan dura, ¿no? Del clima duro, el viento, el mar, la cosa de ir contra la naturaleza y cultivar, y el frío, lo exigente del clima, lo riguroso, Ujú. ¿no? Y ella siempre dice que tiene como una admiración por esas mujeres que salen adelante, ¿no? Me acuerdo de haber leído en algún momento algo de ella en un libro de cuentos de ella que se llama, no sé qué, del Ártico, creo, bueno, no me acuerdo, tiene 2 o 3 libros de cuentos cortos que son buenísimos. De hecho, novela creo que es la única novela, después escribe más bien cuentos cortos. Pero eso, porque yo pensaba también, esta niña es como que también, bueno, preguntaba María Elena cómo recibiríamos un niño así. Yo pensaba que también es como una especie de metáfora de lo que hacemos en análisis, ¿no? La renarcisización y cómo de a poco es como una plantita que la vas como regando. Como que hasta es más linda, como que con el paso de la película la niña se convierte como que, es como que renaciera una belleza, ¿no? Como es como que al principio la ves como más así, toda chuchadita, ¿no? Como que toda sucia, y como que el amor y la mirada y la paciencia de esa tía, ¿no? Como que la va parece que fuera como floreciendo, ¿no? Como en el amor. Y eso me parece que también me hizo acordar mucho a lo que pasa en transferencia, en el análisis con niños, ¿no? Cómo volvemos a esas marcas primeras de repente fallidas o fallidas en la narcisización y cómo también es una nueva oportunidad y que está, no sé, a mí me gustó mucho pensarlo así, ¿no? Pero por otro lado pensaba claro, la estética cultural de esa Irlanda fuerte que cuando se despiden no le dan un abrazo, es como que a nosotros los latinos nos parece, ay, ¿por qué no la abrazás cuando te...? ¿No? Es como le dice, bueno, mi niña, y le acaricia apenas la cabeza, ¿no? Que decís, pero a la vez debe haber algo claro, que capaz que nosotros culturalmente no podemos llegar exactamente, pero también la madre le tiene que haber dado algo, porque ella responde y toma, y lo que decías Gladys tú también, ¿no? Que es curiosa y tiene como esa riqueza interna y está como, se puede preservar, ¿no? Entonces, también dentro de esos códigos capaz que no entendemos, la madre igual la pide y quiere que de alguna forma quiere que vuelva a la casa y se preocupa, le dice, Ujú. ¿qué pasó? Pero contame qué pasó, como que estornuda y está como una leona ahí con su cachorra, ¿no? Como que no sé. Entonces digo, algo también es esas marcas primarias que si bien vemos que es muy árido para ella ese núcleo familiar, pero por otro lado algo le tiene que haber dado, porque si no esta niña no puede responder de esa manera, ¿no? Entonces es Bueno, como las dos cosas, no sé, que me pareció. Pero está después más de lo que ustedes dijeron, ¿no? De todo lo demás, del duelo y bueno, todo esto muy, muy interesante. Bueno, eso. gracias, Verónica. De Gracias. nada. María Elena. Sí, bueno, a mí me encantó tu comentario, Verónica. Me hizo pensar mucho en varias cosas. Primero, yo sí siento que esa niña fue violada en su, pero no penetrada. Fue violada por el padre, indiferente, abusivo, mentiroso. Decía que tenía, quién sabe qué hacía con el dinero, lo sentía como, pero no penetrada por ese padre, porque ella sí mantuvo esa integridad de ella, de su ética, de una forma tan impactante durante toda la película, ¿no? En ese sentido, quizás eso es lo que garantiza, Verónica, que cuando uno recibe un niño que ya introdujo la marca del padre como una escisión, como una identificación proyectiva, como
perdón, con una identificación con el agresor, como una herida profunda, se hace mucho más cuesta arriba trabajar eso, porque esos son los niños que miran, bueno, yo los trabajé, vi niños pobres en varios momentos de mi vida y trabajé con ellos. Y mira que sí miran y se deleitan mirando cuando uno piensa en una Navidad feliz. Ellos se deleitan mirando las vitrinas donde hay navajas Victorinox, a ver si pueden agarrar una para robar y matar, porque están en esa búsqueda ya, una herida tan profunda. En cambio, esta niña, por eso digo, fue violada por la indiferencia, porque es una forma de abuso, porque es una forma de la mentira del padre, pero ella no era el padre, ella no era el padre, ella no se identificó, la herida no pasó por ahí, pues. Quizás es la mamá la que le dio mucho más sostén, aunque después uno ve en las primeras escenas a una mamá sobrecargada de hijos, a un hijo llorando en todas las escenas que estaban en esa casa, ese bebé que nadie lo escuchaba. Yo decía, bueno, aquí hay distintos estratos de una mente infantil, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería dar ese punto de vista. Sí, hay Gracias, María comentarios en Sí. el chat. Ay, ¿los querés leer, Majo? Porfi. A ver si los busco. A ver, A ver. Aquí los encontré, gracias. bien. Alguien que figura como revista Línea de Fuga. Yo encuentro dos elementos importantes del evento traumático de la pérdida de un hijo y su resolución posible, como la sobrevivencia de la niña y el poder despedirse. Respecto de la niña, la resignificación de la relación con el padre que puede ser todavía asumida, supongo que dice todavía. De Adriana Rotelli. Gracias por la oportunidad de participar en esta excelente charla y por la delicada y hermosa película. Quisiera contarles que el libro que le dan a la niña al regresar a la casa es un cuento que yo misma leí de niña, Heidi. En el libro, una niña huérfana es llevada a las montañas para quedar temporalmente con su abuelo y al final regresa allí. Quizás exista la posibilidad de que eso le suceda a la niña. Sí. Creo que todos queremos que vuelva, no sé si con la familia adoptiva, pero sí con ese trato, ¿no? Que la cuidó, que la diferenció, que fue diferente para con ella. Clemen, sí. Gracias. A mí algo que me llamó, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, la parte del juego, que no salió en la selección de escenas, pero esta parte que jugaba con el papá adoptivo a que le midiera el tiempo de correr y que era pues parte de su vínculo y que justo lo alcanza y lo abraza corriendo. O sea, me parece muy significativa esta parte como metafórica del juego, como, pues bueno, como Freud decía, como el Forda de, pues sí, o sea, sabía que si corría de regreso iba a estar el papá y se le cumple. Entonces, a mí esa parte me fascinó. Y otra que me pareció muy interesante es que hay una similitud muy interesante entre la mamá adoptiva y el papá biológico, que es esta parte del alcoholismo. O sea, que se pone de pasadita, bueno, no sabemos si la mamá tenía alcoholismo, pero bueno, que se refugia en el alcohol después de que pierde al hijo. Y bueno, el papá pues sí, o sea, sí hay una que otra escena que aparece ebrio, pero como pues los dos se enfrentan a pérdidas de hijos. Una claramente se muere su hijo y el otro no logra vincularse con ellos y pues tal vez puede existir un sentimiento de fracaso al no poder proveer, que no me acuerdo. Ah, bueno, Emmeline decía justo que esta parte de proveedor, de paradigma, o sea, en la función parental, pues este papá no está pudiendo, entonces no sé qué tanto también para él es una pérdida importante, o sea, no poder estar con sus hijos. Y pues, ¿qué pasa? Que también creo que Evelyn, la madre adoptiva,
tiene otros recursos, tiene a su pareja, tiene la parte justo, la apreciación estética, esta parte de sostener los silencios, sostener las miradas, de ver al otro, de verse a ella misma, esta parte de que se pinta el pelo, que le gusta cuidarse, esto, o sea, creo que esto también le ayuda mucho a rescatar todo lo bello y lo ético en poder ver al otro, verse ella misma y es la diferencia entre cómo, o sea, entre los dos duelos importantes de las figuras paternas. Gracias, Clem. Sí, me hiciste pensar que en algún momento se muestra una imagen que ella los mira, ¿no? Que en algún momento se abrazan o se hacen un cariño, los papás como teniendo una representación también de una escena primaria más cariñosa, más amorosa, ¿no? Em, y alguien habló de las 3P de la función paterna. Y ahora esto que vos decís me parece que le suma, ¿no? Porque creo que fue un papá atento que salió rápido a buscarla, cuando se queda con esta señora de las preguntas intrusivas y con los dos hijos de esta señora, que ahí yo también tuve miedo qué le iban a hacer estos Ah, chicos, ¿no? Si se no, quedaba un rato más. Ahí estaba en una situación así un poco de alerta con respecto a esto. paranoia. Sí, ¿Puedo decir algo que me acordé? sí, ¿Puedo? claro, Sí, sí. fíjate, y- cuando nombraron el juego con el papá, que ella salía corriendo y le medía el tiempo, yo me recordé de un trabajo de Heribert Blas sobre el papel del padre. Y él dice que el padre empuja al hijo hacia la aventura, hacia la osadía, hacia la exploración, dice Blas, en ese trabajo sobre el papel del padre, ¿no? Entonces, el que la ponga a correr así, vete, y que ella pudiera volver, es una cosa como de, Sí, o de sea, entrenarla para la vida. entrenarla para la vida. Usa tus alas que puedes ir, Mm, que yo aquí te estoy esperando. Y yo creo que ese es un papel muy importante del padre. sí, totalmente, Eh, totalmente, sí. Quisiera contestarle, creo, a María Elena, que me parece que me está preguntando un poco qué quise decir, ¿sí? María Elena, con lo de la familia adoptiva. No sé si se fue, no la veo ahora. No, estoy aquí, perdón, ya va. Ah, ok. No, no, está bien. Sí, Em, no sé si se entiende la pregunta porque la hice en base a la que tú dijiste, ¿no? Yo pregunto, ¿qué sería volver ya cambiada, ¿verdad? Vamos a llamar así para aclarar un poquito la pregunta, a desde la familia adoptiva, aún estando con la familia original? ¿Cómo ha modificado la familia adoptiva a esta niña al estilo de lo que tú decías? Esa pregunta. sí, 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 sí. Creo que es eso, volver a lo mejor a sostener los códigos que ella transformó internamente con esta familia adoptiva, sí, ¿no es cierto? una Mm, transformación no a lo mejor. sí. Bueno, estamos en hora. Perdón, Creo que podríamos. Sí, José. Cecilia, no, lo que, ayudada por todo lo que están comentando, yo creo que ella recupera la familia cuando vuelve con su mamá y su papá, porque son ellos, acepta a estos papás. Eso es muy importante, ¿no? No haber quedado desligada, sino que ella pueda transformar esa situación. Por eso es muy saludable. En el fondo, yo digo, muchas veces terapéuticamente hay que entender cuándo no es necesario agregar muchas palabras, ¿no? Que los niños tienen una capacidad interior también de ir transformando en salud, ¿no? Claro que hay que tener la experiencia, ¿no? Posible. En este caso, esta chiquita lo tiene para mi gusto. Nada más, Sí, gracias. gracias, Josefina. Clementina, te doy un minutito y después cortamos, ¿sí? Menos Dale. de un minuto, que no, que justo me acordé, o sea, la parte del final o sea, el papá sí la busca, o sea, esta parte, o sea, como que sí tenemos muy, bueno, yo cuando vi la película, sí como que el papá, pero como que ya después de esta plática, pues sí, al final sí el papá sí va por su hija, no es el papá cariñoso y todo, pero sí la busca igual que este o sea, este papá adoptivo cuando la busca, tiene esta misma función, pero no es igual de cálido, pero pues bueno, esta parte, o sea, al final sí la busca y me acordé y creo que era importante también para rescatar un poco esta figura paterna. Sí,
Aparecen las 3 P de Emily. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado, por pensar Muchísimas juntos. El gracias. 23 de agosto tenemos la próxima encuentro con esta misma temática y bueno, tendremos creo que 3. Me parece que el tema da para mucho, así que será un ciclo con 3 encuentros más. Después les haremos llegar las notificaciones con tiempo para que lo sepan. Gracias. Gracias. Sí. Hasta Ok, luego. Gracias, hasta gracias, luego. chao. Adiós. Chao, 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 chao. chao. Chao.